¿Qué es el estrés académico y por qué aparece? Según un estudio publicado por el Instituto Universitario Carl Rogers, el estrés académico es una realidad cada vez más presente en estudiantes de distintos niveles educativos y su adecuada gestión resulta clave para el bienestar y el rendimiento escolar. El estrés académico surge cuando el estudiante percibe que las demandas escolares superan sus recursos personales para afrontarlas. Esta situación puede estar relacionada con la sobrecarga de tareas y exámenes, la falta de organización del tiempo, el miedo al fracaso o a no cumplir con las expectativas, la presión familiar o social e incluso la dificultad para adaptarse al entorno escolar o universitario. Cuando estas condiciones se mantienen en el tiempo, pueden generar agotamiento mental, baja concentración y una notable pérdida de motivación hacia el aprendizaje. Ignorar el estrés académico no hace que desaparezca, por el contrario, puede intensificarse y manifestarse en diferentes áreas de la vida del estudiante. Entre las consecuencias más comunes se encuentran la dificultad para concentrarse y memorizar información, problemas de sueño, fatiga constante, irritabilidad, desmotivación, bloqueos durante exámenes o exposiciones, así como una disminución en el rendimiento académico. Amigos de Para Padres, bienvenidos. Estamos hablando de la importancia de manejar el estrés que genera la carga académica en nuestros hijos, porque nuestros hijos van más allá de las notas. Cuando estamos hablando de qué manera podemos nosotros colaborar con disminuir este estrés que se produce, no solamente en la familia, sino también en el entorno escolar, tenemos la responsabilidad de lograr que nuestros hijos se sientan seguros, se sientan escuchados y que puedan tener el rendimiento al que todos aspiramos. Aquí en Para Padres siempre estamos aprendiendo, creciendo juntos y buscando de qué manera podemos ayudarnos mutuamente en la hermosa tarea de criar. Bienvenidos. ¿Qué les parece si yo les cuento lo que vamos a tratar en el día de hoy, además de este tema tan interesante para el cual tenemos una invitada muy especial? Ella es psicóloga clínica y escolar y se llama Carmen Almanzar, que nos estará dando ideas muy interesantes de cómo podemos ayudar nosotros como familia y también para los docentes para que los niños tengan una menor carga escolar que les permita manejar de mejor forma lo que es el estrés académico. Y en nuestro modo parentalón vamos a compartir con ustedes 5 consejos claves que les van a ayudar como familia a ayudar a sus hijos a manejar el estrés escolar. Y en nuestro segmento Explora y Aprende, Loren Fernández, experta en imagen personal, estará hablando con nosotros sobre la crianza consciente, por qué es importante y sobre todo cómo debemos nosotros hacerlo en casa. También en nuestra consulta al experto, el psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez Díaz nos estará hablando de qué está pasando con nuestros niños, cómo afecta el hecho de que nuestros hijos estén todo el tiempo con el celular, en el internet, jugando videojuegos, de qué manera esto puede afectarlos. Es parte de lo que veremos en el contenido de Para Padres en el día de hoy. Así que les invitamos a que se queden ahí porque nosotros tenemos, como siempre, mucho más. Amigos de Para Padres, estamos hablando de cómo manejar el estrés tanto en las escuelas como en las familias. Y hablar de estrés es algo, sobre todo el estrés académico, que no se limita solamente a los estudiantes, también impacta la dinámica familiar. De ahí la importancia de que tanto en la escuela como en la familia estemos en sintonía en cuanto al manejo que vamos a darle a este tema con nuestros hijos. Por eso nosotros hoy en Para Padres queremos hablar justamente de 5 consejos claves que pueden ayudarles a manejarlos desde el hogar. Encendemos el modo parentalón.
Más allá de las notas, el rol de la familia y la escuela en el manejo del estrés. Prioriza el bienestar emocional y evita la sobreexigencia. Antes de hablar de resultados, valida cómo se siente tu hijo. Evita comparaciones y recuérdale que cada proceso es diferente. Un estudiante tranquilo aprende mejor. Fomenta el uso de agenda y la planificación semanal. Dedica 10 a 15 minutos a la semana para organizar tareas, exámenes y actividades. Tener todo por escrito reduce la ansiedad y les enseña responsabilidad. Enséñales a priorizar y a dividir las tareas. Ayúdalos a identificar qué es urgente e importante. Dividir tareas grandes en partes pequeñas las hace más manejables y evita procrastinar. Establece rutinas equilibradas con pausas activas. Crea horarios que incluyan estudio en bloques de 25 a 30 minutos, descansos, recreación y sueño. El equilibrio mejora la concentración y reduce el estrés. Acompaña y mantén comunicación con la escuela. Esto es primordial y debe ser siempre. Supervisa sin hacer las tareas por ellos y mantén contacto con los docentes. Esto permite detectar a tiempo cualquier dificultad y apoyar de forma adecuada. Cuando la familia y la escuela trabajan de manera conjunta, no solo mejora el bienestar emocional del estudiante, sino también su rendimiento académico. De ahí la importancia de hablar de este tema. Estará con nosotros la psicóloga clínica y escolar Carmen Almanzar, hablando precisamente del manejo que debemos de tener más allá de las notas, el rol de la familia y la escuela en el manejo del estrés académico. Les invitamos a que se queden ahí porque continuamos con más de Para Padres tras una breve pausa. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. En el programa de hoy hemos estado hablando del manejo del estrés escolar. ¿Por qué es importante que los padres y también la escuela se involucren en cómo los estudiantes manejan este tema? Porque tenemos que decir que va más allá de las notas y precisamente para darnos ideas claras sobre cómo debemos tratar nosotros en casa un tema tan importante como es el estrés académico de nuestros hijos. Se encuentra con nosotros la psicóloga clínica y escolar Carmen Almanzar, a quien le damos la bienvenida. Carmen, gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Saludos a todos. Para nosotros es muy importante tratar estos temas que involucran a las familias y sobre todo al entorno escolar, porque sabemos que nuestros niños, en la medida sobre todo en que van avanzando en el nivel académico, pues suelen en muchas ocasiones estresarse con las tareas, con el nivel de exigencia que lleva el grado, y nosotros en casa muchas veces no sabemos cómo podemos manejarlo. Así es. Debemos tomar en cuenta el estrés de nuestros estudiantes y tomarlo como una gran importancia para ellos, porque ellos son lo primero, lo que tenemos que tenerlo como nuestra primera base, tanto como familia como escuela. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es el estrés académico de presión normal de estudio? Mira, podemos diferenciarlo cuando vemos que nuestros hijos no duermen lo suficiente, cuando tú lo ves irritados, cuando ellos no se sienten un poquito sobrecargados por las tareas, por las evaluaciones y no dan su 100% para ello. ¿Cuáles crees tú que son las principales causas que provocan este estrés académico? Bueno, las principales causas a veces es la sobrecarga también académica, la validación de las emociones. A veces los padres solemos comparar a nuestros hijos con otros hijos y eso puede causar esa situación. ¿Cómo podemos identificar
que nuestro hijo nos esté dando señales de alerta de que se encuentra en ese estado de estrés académico? O sea, ¿qué conductas ellos empiezan a mostrar cuando ya realmente se encuentran en un estrés nivel Dios, por decirlo de alguna forma? Bueno, por lo regular suelen mostrar ya muchos llantos, irritabilidad. Otras veces, como dije anteriormente, vemos que no pueden dormir, sus horas que se les dificulta, vemos ansiedad en ellos. Entonces, esas son cosas que nos dan alerta de que nuestros hijos están ya en una sobrecarga. También, me disculpa, también vemos que tienen problemas psicosomáticos. Tú los ves que siempre tienen un dolor de cabeza, le duele la barriga, ponen muchas esas excusas, y más cuando están en el momento de evaluaciones. Nuestros hijos, nuestros estudiantes tienden a tomar esas excusas. Eso ya es un signo de que le está causando estrés. Y cuando no quieren asistir al colegio. Exactamente. Eso también hay como una desmotivación. Claro, claro, porque hacen un bajo rendimiento escolar a sus estudiantes. Cuando tienen un estrés elevado, llega la desmotivación, y esa desmotivación hace que ellos no tengan un rendimiento escolar adecuado, no dan su 100%, porque se sienten sobrecargados, o sea, dan una respuesta de su cuerpo, fisiológicamente hablando y emocional, que no es la suficiente para rendir. Realmente vemos que no solamente los niños están llevando la carga escolar, sino las tareas que les ponen para la casa, que en muchas ocasiones sobrepasan incluso el tiempo en que los niños pueden dedicarse al descanso, porque no es una sola materia, sobre todo los niños que ya entran al bachillerato. Tienen varias materias y cada uno de esos profesores ponen tareas, ponen proyectos, tienen fechas límites de entrega de esos proyectos, y existe una sobrecarga. Y encima de eso, en muchas ocasiones, los padres les ponen actividades extracurriculares y el niño no tiene ningún espacio de descanso ni para jugar, que es la mejor manera de aprender. Bueno, sí, eso lo estamos viendo constantemente. También lo vemos porque los padres muchas veces tienden a trabajar con un horario extendido, y tenemos que dejar a nuestros niños en un horario extendido, y nosotros mismos como padres los sobrecargamos, y la escuela también, eso es cierto. Nos olvidamos de que hay etapas donde está el desarrollo, donde si es niño necesita jugar, necesita descansar. Si es un adolescente, pues necesita también tener tiempo para sí mismo, porque es una etapa un poco complicada donde se está conociendo. Entonces, la escuela debe de pensar en ciertas cargas, que esto no se le cargue constantemente. Y también tenemos que mencionar que hay modalidades. Tenemos modalidad en arte, modalidad en técnico profesional, que esa es otra carga que tiene un estudiante extracurricular, donde él tiene también que demostrar esas habilidades. Entonces, debemos considerarlos. Claro que sí. Debemos considerarlos, y como padre también debemos considerar a nuestros hijos y enseñarlos, educarlos a tener un horario adecuado, o sea, a rendir el horario en casa, ayudarlos con distribuir un cronograma para que estos puedan tanto descansar como estudiar. Tú hablabas de que según cada etapa los niños tienen un proceso distinto. Así mismo pasa con el nivel del estrés. Es decir, no es lo mismo, no muestran las mismas manifestaciones ni se estresan igual un niño a un adolescente, a un ya muchacho universitario. Claro que no. Si hablamos de un niño, hablamos de que está empezando su etapa de su desarrollo. Ese cerebro es como una plastilina, es flexible y está aprendiendo sus emociones. Obviamente que no va a tener la misma respuesta. Esas respuestas pueden ser en un niño llanto, puede ser irritabilidad, pero en un adolescente puede ser un bajo autoestima, una depresión, una ansiedad, y ya un adolescente más joven puede también sentirse que no es suficiente consigo mismo, porque muchas veces ya siendo jóvenes se tienden a comparar con otros jóvenes que están a su alrededor, y eso entonces hace que no lo enfrenten igual el estrés. Y justamente por eso que nos acabas de mencionar, me gustaría saber de qué manera les afecta, tanto en su salud física como emocional,
el estrés académico? Mira, ya hay estudios hechos que avalan de que el estrés no permite que las personas se enfoquen, afecta directamente a la memoria. En nuestra región del cerebro afecta totalmente a la memoria porque el aumento de cortisol al tener un elevado estrés, este hace que el cerebro se frene, o sea, automáticamente. No sé si alguna vez te ha pasado una situación de estrés que tú dices, me frisé, no sé qué fue lo que hice, no sé lo que pensé. Eso le pasa a los estudiantes cuando tienen mucha carga académica, que aumente ese cortisol, ese cerebro automáticamente en el área de concentración, de atención, la puede perder. No aprende Claro. nada. No, y muchas veces incluso vemos esos estudiantes que se quedan en blanco cuando están en un examen. Eso es Claro, parte de esa aprensión que les da justamente por esa carga que llevan. claro, claro. Por eso es importante la parte emocional. O sea, los maestros tienen también que entender que la parte emocional de los estudiantes es importante para su aprendizaje, porque un buen ambiente de salud emocional pues los ayuda a ellos a aprender mejor. Cuando todo este proceso se convierte en un problema que necesita intervención, cuando un padre está viendo que su hijo le está dando señales de alerta, pero que ya es algo que no podemos trabajar en casa, sino que debemos de buscar una ayuda externa. Bueno, cuando ya vemos que nuestros hijos están sufriendo de ansiedad, que los son muy ansiosos, que no se saben ya manejar, que esas cargas que van a enfrentar, ya sea de evaluaciones, de tareas, de nuestros hijos, esto no saben enfrentarlo, ya nosotros tenemos como padres que tener una alerta. Igual también que si vemos a nuestro hijo con depresión, o sea, si vemos a nuestros hijos calibajos, vemos que nuestros hijos están llorando constantemente, vemos que una asignatura, una tarea, una clase, una evaluación, hace que ellos estén en total tristeza, ya nosotros debemos decir, no, espera. Cuando ya vemos también que ellos no pueden dormir, el sueño es muy importante para el cerebro. Entonces, Claro. todas esas cosas, como padres tenemos que tomarlas en cuenta y decir, bueno, aquí ya hay que buscar otra solución. Hay que buscar la manera de que esto se arregle de alguna forma, porque todos queremos que nuestros hijos pues avancen, que estudien, que les guste, que quieran ir a la escuela, por supuesto. Pero si el niño está desmotivado, producto de una carga académica muy fuerte, nosotros en casa debemos saber qué tenemos que hacer y qué rol como familia podemos jugar. ¿Qué te parece si tú me contestas esa pregunta tras una breve pausa? Está bien. Nosotros vamos a una breve pausa, les dejamos con este cuestionamiento y esta conversación tan interesante con la psicóloga escolar y clínica Carmen Almanzar. No se nos muevan. Amigos de Para Padres, continuamos con más de nuestro contenido. Un contenido que está hablando hoy de la importancia de cómo nuestros hijos manejan el estrés académico y de cómo la escuela y la familia juegan un rol fundamental en esto. Nos acompaña en el día de hoy la psicóloga escolar y clínica Carmen Almanzar. Carmen, dejamos una pregunta abierta antes de irnos a la pausa sobre el rol que debe ocupar la familia cuando estamos hablando de ayudar a los niños a manejar la carga escolar. Porque no siempre tenemos la oportunidad de poder expresar quizás en la escuela o que se hagan las cosas como uno como familia entiende que deberían. O sea, todas las instituciones tienen sus propias reglas y su forma de manejar las cosas. Sin embargo, nosotros sí tenemos un rol importante que debemos desarrollar en la casa para ayudarles a que esa carga sea menor. Sobre todo es escuchar. A veces uno como padre olvida escuchar y validar las emociones de nuestros hijos. Y debemos entender que son seres humanos que, al igual que uno, tienen situaciones, y en este caso son pues el estrés académico. Entonces, debemos validar sus emociones, escucharlo, que ellos se sientan en casa seguros, que
no tengan el miedo de que me puedo expresar con mamá, con papá, de lo que me está pasando en el aula, de lo que me está pasando en la escuela. Yo me siento seguro en mi hogar, yo puedo hablar con ellos y ellos me van a entender. Eso es lo primero. Nosotros como padres debemos validar esas emociones de nuestros hijos, no minimizarlas. No decirle, ay, pero eso no es nada. Pero muchas veces, a veces cometemos el error, pero en mi tiempo, Sí. yo hacía esto y nosotros hacíamos aquello. Son tiempos distintos, son épocas distintas y son situaciones también distintas porque la educación ha avanzado muchísimo. Antes no había tecnología, ahora sí. Entonces, son cosas que debemos comprender como padres y siempre lo digo, validar las emociones es muy importante. La casa tiene que sentirse segura, el hogar debe ser seguro. Entonces debemos tener esa escucha activa para ellos. Tú sabes que a veces no es solamente la carga escolar, sino muchas veces tiene que ver con las expectativas que ponemos en nuestros Así niños, es. con el hecho de que tú tienes que sacar buenas notas porque eso es lo único que tú haces. O si el niño quizás no es tan bueno en lengua española, pero es bueno en matemática, exigirle que dé el mismo rendimiento en todas las materias. Y eso es algo que no es posible. Eso es así. Todo con la clave. Y es que no nos enfocamos muchas veces en lo que nuestro hijo es bueno. Toca decir, bueno, si nuestro hijo es muy bueno en matemática, ¿por qué tengo que exigirle que sea muy bueno en literatura? No, podemos enfocar en lo que es bueno. A veces nos perdemos de eso, tanto también en la escuela como padre, de que ese niño es muy bueno haciendo algo en cierta área y nosotros decimos, no, quiero que tú seas bueno en todas. No podemos ser buenos en todo porque para eso está la personalidad, para eso es que ellos van creciendo y viendo lo que les gusta. Si fuera así, entonces el mundo fuera gris. Claro. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y como padres también no podemos tampoco comparar a nuestros hijos, exigirles más de la cuenta porque vemos que tal estudiante da mejor rendimiento académico o el hijo de es mejor. Entonces, tenemos que enfocarnos en que nuestros hijos son mejores y enfocarnos en nuestros hijos porque son los de nosotros, son los nuestros. Entonces, hay que enfocarse en ellos. Tú sabes que eso es algo que me llama mucho la atención porque empieza desde edades muy tempranas. Estimamos que si un niño ya tiene el manejo de, qué sé yo, 20, 25 palabras cuando tiene 2 años, pero el de fulanita tiene 2 años también y hace oraciones completas, desde ahí empieza la situación. O el hermanito que nació primero, ya a tal edad comía solo. Todos los niños son distintos. Todos los niños llevan un proceso diferente y un crecimiento diferente. Y esa aceptación, sobre todo, yo creo que es lo que les da seguridad para ellos poder manejarse en la vida. Sentirse amados por quienes son. Eso es así. Debemos también entender que los ambientes son distintos. Cada persona capta de manera distinta. Tal vez tenemos la misma situación, pero yo no voy a captar la misma situación igual que tú. Entonces, debemos entender que cada persona es distinta. Y también hay algo que pasa, todo el mundo aprende de manera diferente. Entonces, no todo el mundo tiene el mismo tipo de inteligencia. Si mal no recuerdo, hay como 7 tipos distintos de inteligencia. Y cada uno de esos niños tiene una forma de aprendizaje que no necesariamente encaja en el molde. De ahí la importancia de nosotros poder apoyarlos y determinar de qué manera podemos hacerlos. ¿Cuáles crees tú que son otros errores comunes, aparte de la comparación, la sobreexigencia, la sobrecarga de actividades extracurriculares que muchas veces sometemos a nuestros hijos? Otras muchas veces que a veces los padres también hacen la tarea de los hijos. Y llega el momento en que esos hijos se van a evaluar como estudiantes y no saben. ¿Por qué? Porque usted como padre, pues le hizo la tarea a su hijo y su hijo no aprendió lo que tenía que aprender. Otra cosa es que muchas veces no establecemos una rutina sana, un horario, un cronograma para nuestros hijos, de decirle, mira, cuando tú llegues a casa de lunes a viernes, vamos a tomar 1 hora de clases para que tú puedas repasar. No tenemos esa cultura de que lleguemos a casa y podamos repasar lo que ya hemos aprendido. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Para luego, cuando
llegue el momento de una evaluación, un examen, hasta hacer tareas, poder comprender mucho mejor esas tareas o ese examen. Entonces, a veces también cometemos ese error. Y quizás ayudarles llevando una agenda para Sí, que claro, puedan priorizar cuáles son las tareas que tienen que entregar quizás más temprano que otras. claro, claro. Y así entonces pudiera distribuir mejor su tiempo, porque a veces la sobrecarga es muchas veces la mala distribución del tiempo. Hemos hablado del rol de la familia, del rol de los padres y hemos hecho pinceladas de lo que deben hacer quizás los docentes en el aula. Pero ¿con qué otras cosas debe un docente colaborar para disminuir ese estrés académico de los niños? Mira, primero que nada, crear un ambiente sano. ¿A qué me refiero con un ambiente sano? Que el estudiante al momento de que tiene una duda, una pregunta en el aula, pueda sentirse en capacidad de que yo puedo hablar. Yo puedo hablar y el maestro no me va a juzgar, los demás no me van a juzgar. Y si cometo un error al dar la respuesta o al preguntar, a este se le puede aclarar de manera positiva, sin juzgarlo. Eso es lo primero, un buen ambiente, porque eso ayuda mucho a las emociones de los estudiantes. Eso es lo primero. Segundo, el contenido. El maestro tiene que tener un contenido claro de lo que se está dando. O sea, usted no puede dar una clase donde ni usted mismo a veces se comprende. O si el estudiante dice, mire, yo no entendí, usted no le puede decir, no, yo no voy a volver a repetir el tema. O no voy a, si es matemática, por ejemplo, no voy a volver a hacer las ecuaciones. No, debemos ser más flexibles como maestros. Entonces, eso es una de las cosas que los docentes deberían tomar en cuenta en el aula para que nuestros estudiantes no tengan un estrés académico. Y que incluso muchas veces los niños empiezan a sentir que no son buenos en algo, no porque no tengan la capacidad, sino porque en el aula les han hecho sentir que no son capaces. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque un docente es una figura tan importante en la vida de un niño como lo es en muchas ocasiones un padre. Pasan muchas horas con esos niños, ven muchas actitudes y muchas situaciones que se desarrollan en el entorno escolar a lo que los padres no tienen acceso. Y confiamos definitivamente, estamos poniendo la vida de nuestros hijos en sus manos durante 8 horas por lo menos. Eso es así. Por eso siempre digo que hay que hacer un buen ambiente emocional dentro del aula, porque eso es algo muy importante para nuestros estudiantes, porque así ellos se pueden sentir en capacidad de desarrollarse como estudiantes. Claro que sí. Carmen, se nos está terminando el tiempo, pero no quiero despedirte sin que nos des una recomendación final que no se puede quedar, tanto para el entorno escolar como para el entorno familiar. Mira, debemos saber que las notas son importantes porque nos dan un perfil, nos dan una puntuación de cómo van nuestros estudiantes. Así que las notas, las evaluaciones son importantes, debemos evaluar a nuestros estudiantes, pero debemos tomar en cuenta las emociones, tanto como docentes como padres. Tenemos que validar esas emociones y tenemos que entenderlos a ellos, que no es solamente están estudiando, también se están encontrando a sí mismos. Entonces, esa es mi recomendación. Muchísimas gracias, Carmen, buenísima realmente, porque es así, definitivamente no solamente estamos formando la parte académica, estamos formando seres humanos integrales. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí, porque nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. No se muevan. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. En el día de hoy hemos abordado el tema del estrés escolar, la carga académica que en muchas ocasiones tienen nuestros niños, producto de las tareas y quizás de las actividades extracurriculares en las que muchas veces se ven envueltos, las expectativas que tenemos como padres y sobre todo la manera en la que nosotros debemos abordar el tema conjuntamente con la escuela. Otro tema también que es importante que visualicemos es el tema de las redes sociales
y el uso excesivo que en muchas ocasiones tienen nuestros hijos con todo lo que se trata de tecnología en el día de hoy. ¿De qué manera puede afectar cognitivamente, emocionalmente, en el desarrollo de la vida de nuestros hijos un uso excesivo y mal llevado de la tecnología? Por eso consultamos al experto en el día de hoy, el psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez Díaz, para que nos diga de qué manera podemos manejar un tema tan importante en el día de hoy. El impacto de la tecnología y los dispositivos electrónicos en el proceso de crianza y educación de los niños va a depender principalmente de la etapa en la que estos se encuentren en el proceso de desarrollo y del tipo de dispositivo o el vehículo por el cual se accesa al consumo de la tecnología. Podemos dividir o reconocer diferentes etapas críticas en el cual la exposición a los dispositivos puede tener un peor resultado o un peor pronóstico. Dentro de estas podemos reconocer los primeros 2 a 3 años de vida. En los primeros 3 años de vida el niño aprende por contacto y manipulación del medio ambiente. Y ese contacto y manipulación no puede estar mayoritariamente ocupado o circunscrito a simplemente obtener placer o evidenciar videos, juegos y otros estímulos constantes y repetitivos. El hecho de que un niño preescolar pase gran parte de su tiempo deslizando el dedo sobre la pantalla, cambiando de un video a otro, o peor aún, retrocediendo y adelantando continuamente el mismo video o el mismo fragmento de un video, traiciona completamente el proceso de desarrollo y lo que refleja es una conducta casi adictiva. De hecho, se ha demostrado científicamente que si colocamos en 2 resonadores magnéticos funcionales que permiten identificar cuáles áreas del cerebro se están activando y en uno de ellos colocamos a un niño en consumo de dispositivos electrónicos en alguna de las actividades ya mencionadas y en el otro lado colocamos a una persona que está activamente consumiendo algún tipo de estupefaciente o sustancia ilícita, se van a activar con diferente intensidad las mismas áreas del cerebro. También hay que reconocer la evolución que han tenido los dispositivos electrónicos y la aplicación de los mismos, en particular los videojuegos y las redes sociales. Si nos vamos a los videojuegos, debemos reconocer que aunque los videojuegos pueden suponer un ambiente de aprendizaje y un recurso para adquirir habilidades, en los años recientes se han implementado mecanismos que fomentan la adicción y la dependencia dentro de los propios videojuegos. Y esto es lo que los padres deben reconocer. La tecnología no es netamente buena o netamente mala, depende mucho del uso que se le da. Como regla general, podemos diferenciar 2 usos específicos. Uno es el uso de la tecnología para el entretenimiento pasivo, dígase, sin un propósito establecido, sin una programación establecida. Mientras que por el otro lado tenemos el uso activo, premeditado, donde los padres han diseñado algún tipo de actividad para hacer con sus hijos que involucra algún tipo de tecnología. Tener acceso a información, hacer búsquedas en internet, y es más o menos lo que se hace cuando se realizan tareas utilizando los dispositivos. El mayor problema es el acceso permanente, el acceso no supervisado, y sobre todo el acceso a dispositivos en ambientes de intimidad. Ningún niño o adolescente debería tener acceso no supervisado a dispositivos y redes sociales, por ejemplo, en el baño, en su habitación o en algún tipo de rincón aislado de la casa. Por otro lado, tenemos el tema de las redes sociales. Las redes sociales son ambientes de mucha interacción para una mente que está en desarrollo y en desarrollo de su identidad personal. Uno de los impactos más negativos que tiene la participación en redes sociales, sobre todo de adolescentes, es la constante comparación. En una gran mayoría, por no decir en la totalidad de los casos, los perfiles digitales son fabricados, no son enteramente falseados. Pero hay algo que debemos reconocer y es que el simple hecho de tomar 3 fotografías
y decidir entre esas 3 fotografías cuál publicar y cuál no implica el acto de modificar la realidad, porque no fue una sola fotografía que se tomó, sino fueron 3. A eso le podemos agregar capas y capas de complejidad, incluyendo los filtros, incluyendo todos los aditamentos, todas las herramientas que las redes sociales ponen a disposición del individuo para poder generar esa idea, esa ilusión de bienestar que se transmite. Entonces es importante que nosotros protejamos a los niños y adolescentes de estos entornos que no les ayudan a construir una identidad firme, entendiendo que una identidad firme y bien estructurada es un requisito indispensable para poder progresar hacia una adultez productiva y satisfactoria. Es importante escuchar esas recomendaciones que nos ha dado nuestro experto en el día de hoy, el psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez Díaz, porque no es lo mismo utilizar la tecnología con propósito a horas desmedidas sin ninguna clase de supervisión en pantalla. Ya ustedes saben, ojo con sus pequeños. Nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. Tras una breve pausa, les invitamos a que se quede ahí. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. En el contenido del día de hoy hemos estado hablando de la importancia del manejo del estrés académico. Y otro tema que también es muy importante es hablar del autocuidado como legado que dejamos a nuestros hijos. Y para tratar este tema en nuestro Explora y Aprende del día de hoy, tenemos a la experta en imagen personal, Loren Fernández. ¿Sabías que el cuidado personal, enseñado por los padres a los hijos, tiene una palabra que lo define? La tuición, conocida legalmente como cuidado personal, es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres para criar, educar y proteger a sus hijos menores. La crianza responsable no se limita a educación y alimentación. Hábitos de higiene y cuidado personal son también responsabilidad de los padres. El autocuidado, entendido como herencia, es el legado de amor propio y resiliencia que se transmite de generación en generación. No es egoísmo, sino la base para mantener la salud física, mental y espiritual. Recordar, amigos, que nuestros niños aprenden viéndonos a nosotros, de la forma en que nos tratamos, de la manera en que nos cuidamos, incluso cómo nos hablamos, es una parte esencial del legado que dejamos en ellos. Gracias a nuestra experta de hoy en Explora y Aprende, Loren Fernández. Nosotros hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa y en el día de hoy estuvimos hablando de la importancia del manejo del estrés académico. Nosotros como familia, de la manera en que debemos de trabajar de forma conjunta con la escuela. Estuvimos conversando con la psicóloga escolar y clínica Carmen Almanzar precisamente sobre cómo tratar este tema, abordarlo en casa de manera eficaz y apoyarnos en la escuela y en los docentes. También en nuestro modo parentalón compartimos con ustedes algunos consejos claves que les pueden servir a la hora de abordar el tema de la carga escolar. Recordar que siempre debemos de poner por encima la salud emocional de nuestros hijos antes que la sobreexigencia y tener comunicación abierta y escucha activa. Esto es parte de lo que va a ayudarles a ellos a manejar esta carga escolar. Nuestro experto en el día de hoy en consulta, el experto, el psiquiatra Edison Rodríguez Díaz, nos estuvo dando datos importantes en cuanto a la forma en que afecta cognitivamente el uso excesivo de la tecnología en nuestros niños. Así que mucho ojo con esos, queridos padres. Y gracias a nuestra experta en imagen personal,
Loren Fernández, quien estuvo en el día de hoy haciendo nuestro segmento de Explora y Aprende. A ustedes, amigos, nos resta invitarles a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Para Padres y, por supuesto, que continúen disfrutando de la programación de EduMás. Hasta la próxima.